Dania, estamos para tus 15 minutos. Bueno, muchísimas gracias. En particular, agradecerle en nombre de Andrés Abel, el rector de la universidad, a toda la comunidad universitaria de la querida Universidad Nacional de Entre Ríos. Me parece que es una muy buena forma celebrar los 52 años que intercambiábamos el otro día con Andrés, haciendo este tipo de encuentros que nos permitan reflexionar. Un segundito. Ahora sí. Bueno, intercambiábamos con Andrés. ¿Y sí? No. Intercambiábamos justamente lo importante que es celebrar un aniversario en un contexto tan difícil, haciendo este tipo de encuentros que nos permitan a todos quienes formamos parte de la comunidad universitaria tomar conciencia. Y en esta toma de conciencia, bueno, obviamente voy a agradecer a mis compañeros de panel, a Julia y a Oscar, a quienes conozco por distintas circunstancias. Con Julia compartimos muchas mesas de debate y discusión, y de construcción también de consensos. Lo quiero rescatar específicamente porque pertenecemos a dos espacios políticos que históricamente en la Argentina han confrontado, y sin embargo hemos hecho estos años un enorme esfuerzo de construir consensos y encontrar en el diálogo y en la tolerancia a la diversidad de ideas los pequeños pasos que pudimos dar para cambiar estos momentos que transita la Argentina. Obviamente a Carlos Greco, quien es todo un referente en materia presupuestaria y en materia universitaria de nuestro sistema, y a Oscar Alpa, nuestro actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. También un gran luchador por el sistema universitario. En particular quiero rescatar también a los diputados nacionales de la provincia de Entre Ríos. Particularmente voy a nombrar a 4 o 5 en realidad que tengo más cercanos o que tengo más presentes porque han trabajado con nosotros en las cuestiones universitarias. Seguramente hay alguno más que se me escape y desde ya pido disculpas. Obviamente a Blanca Osuna, a Marcela Antola, a Tilio Benedetti, a Tomás Ledesma y a Carolina Gailán. Ellos 5 han acompañado todas las iniciativas que hemos tomado en pos de defender la Universidad Nacional y la universidad pública, y la posibilidad de que los jóvenes de todas las provincias del país puedan seguir accediendo a tener una oportunidad de cambiar sus realidades, ¿no? Que en definitiva es eso lo que la universidad nos brinda, la posibilidad de igualarnos y de, sin importar del punto de partida del que vengas, tener la oportunidad justamente de cambiar tu realidad y la realidad de tu colectivo, la realidad de tu comunidad. Esa es la historia de la mayoría de cada uno de los que hoy estamos acá, y es la historia que hizo grande la Argentina. Justamente la educación pública ha sido el baluarte y el faro que nos ha puesto como señeros de una historia en términos del crecimiento de Latinoamérica y de sus posibilidades de desarrollo. Julia hacía mención a un concepto que lo voy a tomar porque me encantó, que es esto de financiamiento planificado. Digo, ¿por qué lo tomo? Porque además de compartirlo, yo quiero hacer hincapié en que la Universidad Argentina tuvo épocas gloriosas y también tuvo épocas de crisis profundas, con desfinanciamientos. Los que pintamos alguna cana más nos acordamos de un montón de momentos en los que tuvimos al borde del cierre, en los que tuvimos que ir con la lucha a la calle, en los que tuvimos que hacer reclamos fuertes por las partidas salariales, por las partidas de gasto de funcionamiento, por el financiamiento de ciencia y técnica. También tuvimos gobiernos que apostaron, como el gobierno de Alfonsín, a la recomposición democrática, o el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández al crecimiento de la universidad. Y momentos en los que, por ejemplo, cuando me tocó ser secretaria de Políticas Universitarias, tuvimos que hacer algunos procesos de ajuste e intentamos justamente preservar en la mayor medida de lo posible a la universidad de ese proceso. Y este no es el caso que estemos transitando en este momento. En este momento hay justamente un ajuste desmedido
y planificado sobre el sistema universitario. Y tiene justamente un objetivo, y el objetivo es precarizar a los argentinos y argentinas en términos de inserción social y en términos de inserción económica y laboral. Y lo digo planificado porque lo anunció en la campaña el actual presidente. El actual presidente dijo durante toda su campaña que no creía en la educación pública. Independientemente de lo que cada uno haya votado, hay que saber que esto se dijo durante toda la campaña y fue parte del plan de gobierno y expresa una ideología del actual gobierno. Por eso el veto del año pasado a la ley de financiamiento universitario, que ahora voy a entrar en ese tema, no fue casual, expresó la ideología del gobierno. Representaba solo el 0,14 del PBI. Julia lo dijo recién, en 3 meses ahorramos 0,16 o generamos un superávit financiero de 0,16. O sea que lo hubiéramos cubierto a todo el año de actualización, quizás con solo ese superávit de esos primeros 3 meses de este año. Fíjense si no había posibilidades de resolver la cuestión universitaria. Por otra parte también, hay que decirlo, la no existencia de presupuesto de ley, la no existencia de ley de leyes, quizás hasta podríamos considerarla razonable que en un momento de transición entre una presidencia y la otra no se apruebe la ley de leyes en el momento y que después venga 2 o 3 meses después con la implementación de la nueva política económica. Digo, ahí, hasta ahí tolero. Lo que es intolerable es pensar que 2 años seguidos no hay presupuesto nacional. Y en esto también coincido con Julia. ¿Por qué digo es intolerable? Porque no hay posibilidad alguna de desarrollar un país si no tenemos seriedad en la construcción institucional y en la construcción de nuestras normas. Y justamente la ley de presupuesto es lo que nos dice a cada uno de los argentinos cuál es la agenda de prioridad del gasto, cuál es la agenda de prioridad de la inversión y justamente a qué van destinados el esfuerzo que hacemos cada uno de nosotros y muchos de los que hoy no están acá, muchos de los que hoy no asisten a la universidad, cuando compramos el pan, la leche y la carne y pagamos nuestros impuestos como corresponde. Entonces digo, este es el marco de la crisis que hoy atraviesa el sistema universitario. Una crisis que a mí particularmente me preocupa por sus efectos en el corto, pero también en el mediano y en el largo plazo, porque obviamente cada uno de nosotros tiene un futuro, soñó con un futuro, y ese sueño de futuro está muy atado a las posibilidades de desarrollo que cada uno de nuestros hijos, de nuestros nietos, puedan tener a lo largo de su vida. Y yo creo que hoy ese futuro está severamente amenazado, aunque creamos que porque baja algunos puntitos la inflación y conseguimos algún equilibrio fiscal, quizás hasta además podríamos adjetivarlo de ficticio, podemos llegar a tener un futuro diferente. La verdad es que lo que vamos a construir es un país absolutamente pobre el 8 de febrero del 2024. Esperaron, dialogaron, construyeron un recorrido con el ministerio hasta que encontraron que no iban a tener ningún tipo de respuesta, si efectivamente no ocurría la organización de la que hoy se hablaba más temprano y la posibilidad de que las comunidades universitarias tomaran cuenta de la crisis que se recorría. Por eso ocurre aquella marcha del 23 de abril, que fue tan importante, tan multitudinaria, no solo en Capital Federal, sino a lo largo y a lo ancho de todo el país, porque una de las virtudes que tiene nuestro sistema universitario es que en todas las provincias hay al menos una universidad y que esa universidad o esas universidades que están en las provincias se han encargado, además de tener sedes y extensiones áulicas, aún en lugares recónditos de nuestra patria, como se me ocurre ahora Rosario de la Frontera, o distintas ciudades de nuestras provincias, quizás de las más lejanas, o Río Grande o Ushuaia. Entonces digo, este sistema universitario que tiene más de 2.200.000 estudiantes, que desarrolla el pregrado, el grado, que tiene escuelas secundarias, hospitales, desarrollo de ciencia y tecnología, generación de conocimiento. El 70% de la investigación que se produce en este país se radica en las universidades.
más allá de los organismos científicos tecnológicos que engrandecen el entramado y que también están en una profundísima crisis, porque también formaron parte de la campaña de financiamiento planificado que comenzó en la campaña presidencial del actual presidente. Digo, cuando esto ocurre, muchísimos diputados y diputadas ya nos habíamos movilizado y en conjunto con los gremios, con el gremio estudiantil, la Federación Universitaria Argentina, con el Consejo de Rectores, habíamos elaborado distintas iniciativas legales que nos permitieran, primero, abordar las cuestiones urgentes, salarios, que en principio pensamos que iban a transcurrir en un marco de paritarias, como habían transcurrido siempre, salvo en la década de los 90, habían transcurrido durante todo este tiempo en mesas paritarias de acuerdos entre universidades, sindicatos y gobierno, y también la actualización de las partidas de los gastos de funcionamiento para el sistema universitario en términos del abrir y cerrar el aula. Muchas veces la sociedad nos preguntaba en aquellos momentos, ¿pero las universidades pagan la luz? ¿Pagan el gas? Pagan, claro, pagan la luz, pagan el gas, pagan el internet, pagan justamente sus servicios de limpieza, de seguridad e higiene, de instalaciones. Todo eso forma parte de las partidas de gastos de funcionamiento. Las becas de los estudiantes muchas veces son la única forma de que un estudiante pueda acceder a la universidad, porque la universidad no tiene a la pública argentina, no es arancelada, pero claramente no es gratuita. Hay un recorrido de transporte, de alimentación, de instalarte en la ciudad donde vas a estudiar la carrera que elegiste, que también tienen que solventar las familias, y que muchas veces el salario de la familia no alcanza, y para eso el sistema universitario tiene sus becas propias, sus becas cofinanciadas y las becas financiadas por el gobierno para contribuir justamente a que cada vez tengamos más músculo estudiantil en nuestras casas de estudio. Entonces, aquel proyecto tenía esos puntos salientes, la recomposición salarial de nuestros docentes y no docentes, que no ha tenido una pérdida del orden creo que cerró el año en un orden de casi el 40%, y en lo que va del año se lleva acumulado un 50% respecto de la inflación. Establecía también aquel proyecto que fue sancionado tanto por diputados como senadores y que luego fue vetado, incluía también el rol de la Auditoría General de la Nación en las auditorías de las universidades. Digo, esto lo marco porque no es cierto que las universidades no se auditan, no es cierto que las universidades no rindan, no duden ante estas discusiones, porque lo digo como ex secretaria de Políticas Universitarias, como autoridad universitaria que fui. Oscar también lo va a poder ratificar cuando hable. Las universidades rinden, las universidades son auditadas, tienen una unidad de auditoría interna, tienen un control de calidad que lleva de sus carreras, que lleva adelante la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria, tienen además a la AGN que las va auditando muestralmente y en diferentes temas. Digo, la verdad es que las universidades, y además tienen el control de sus consejos superiores. Digo, nuestros rectores están absolutamente entrenados, dando cuentas todo el tiempo de cada acto que llevan adelante, porque ellos son la expresión del Ejecutivo, pero en realidad el máximo órgano de gobierno siempre es el Consejo Superior en las universidades, es el que aprueba el presupuesto, el que aprueba la rendición, la cuenta de inversión, ahorro y financiamiento que se presenta todos los años ante la Contaduría General de la Nación. Entonces digo, hay muchísimas herramientas de control sobre el sistema universitario, además de tener un sistema de información fenomenal, donde se registran los alumnos con nombre y apellido. Recuerden cuando hablaban de los alumnos que no existen, los alumnos tienen nombre, apellido, DNI, cada uno de ustedes, los que están ahí sentados, saben que cuando se escriben al CIU, en el CIU guaraní, tienen que poner todos esos datos para inscribirse, para reescribirse en las materias, para pedir un certificado. Digo, así que está totalmente transparentado ese sistema universitario. Pero sin embargo, en el proyecto de ley nosotros incorporamos fortalecer ese rol de la Auditoría General y fortalecer también el rol del Congreso en términos de recibir los informes de esas auditorías. Y por supuesto la ampliación del monto de las becas y de la cantidad de becas, porque en un proceso, como bien señalaba Julia, de ajuste sobre los salarios y las clases trabajadoras, obviamente cada vez hay más necesidad de chicos que accedan a las becas.
Esta ley que se compuso en realidad es la ley 27.000, para que tengo acá el numerito, cada vez veo menos, 27.757. Esta ley fue consensuada entre diversos proyectos. Hay proyectos de Julia, hay proyectos míos, hay proyectos de un montón de diputados, del diputado Carlos, se me viene ahora a la cabeza. Fue consensuado entre todos esos proyectos y generado un proyecto que estableciera estas prioridades, que contenían las prioridades que el sistema universitario nos transmitía. Fue aprobado en la Cámara de Diputados el 15 de agosto, fue aprobado el 12 de septiembre en la Cámara de Senadores, fue vetado por el presidente el 2 de octubre y lamentablemente no alcanzamos los 2/3 para evitar el veto en la Cámara de Diputados el 9 de octubre y por lo tanto la ley no fue puesta en vigencia. El impacto fiscal de la ley, como les dije, en ese momento era el 0,14% y tenía mucho hincapié en la recomposición y recuperación salarial. ¿Cuál es la situación actual? Hoy no tenemos ley de presupuesto, no tenemos esta ley de financiamiento, seguimos transitando un severo desfinanciamiento y sobre todo una alta incertidumbre de la que seguramente Oscar va a dar cuenta como rector, Andrés lo sabe también, cada uno de ustedes que son autoridades, que es no sé cuánta plata viene el mes que viene. No sabemos cuánta plata nos manda el ministerio el mes que viene. Y eso hace que nada pueda planificarse ni gestionarse correctamente, porque no podemos saber si podemos comprar los insumos para investigación, si podemos pagar los servicios, no sabemos si podemos seguir comprando los alimentos para el comedor universitario, los útiles para el colegio universitario, que depende de la universidad. Esto afecta severamente la capacidad de gestión y de funcionamiento de la universidad. Vamos como a tientas. Es como si cada uno de ustedes no supiera cuánto va a cobrar el mes que viene de salario. Bueno, entonces no sabría si podés o no pagar el alquiler, si podés o no comprar la comida, si vas a poder o no hacer una salida con amigos. Bueno, esto es más o menos lo que le pasa hoy a las universidades. A esto se le suma una pérdida salarial acumulada de docentes y no docentes del orden del 50%, poquito más, poquito menos, depende de la categoría, la garantía salarial, etcétera. Y esto afecta en el corto plazo la posibilidad de la prestación del servicio, porque obviamente vamos a tener medidas de fuerza, paros, manifestaciones, pero también muchos docentes y sobre todo aquellos que tienen una mejor capacitación que se van del sistema universitario. ¿Por qué? Porque buscan otras oportunidades. Algunos, muy poquititos, en esos sectores privados que se están desarrollando, que están creciendo, como señalaba Julia, la mayoría en el exterior. Y esto se llama fuga de cerebros. Y el día que esos docentes e investigadores se van, yo soy la generación que en el 2001 mis compañeros de universidad recién graduados se iban, no vuelven, no vuelven. Difícilmente vuelvan a la Argentina porque a Argentina le cuesta mucho generar condiciones para que eso pase. Obviamente las becas están congeladas, abren tarde, mal y con restricciones las inscripciones, y por supuesto hay una pérdida terrible de recursos en el sistema científico-tecnológico con investigaciones que directamente van a desaparecer, porque cuando vos, acá estaba el decano de bromatología, creo. Cuando vos no podés comprar el tanque de nitrógeno para sostener determinado experimento que venís llevando adelante, ese experimento se tira a la basura porque no puede seguir haciéndose. Entonces es conocimiento de años, inversión de años que se pierde. Cada vez que un aparato o una maquinaria tecnológica de la que se usa para investigar se rompe y no se puede arreglar, son años y años de ciencia que se tiran por la borda. Ni hablar cuando te ocurre una crisis como la que ocurrió en la Universidad de Bahía Blanca por la inundación y está absolutamente desprotegida. En este sentido y en esta profundización de problemas, hemos vuelto, los diputados y diputadas comprometidos con el Sistema Universitario Nacional, a presentar distintos proyectos de financiamiento, no porque no nos pongamos de acuerdo, sino porque efectivamente representamos a veces matices, miradas distintas, pero que vamos a confluir en trabajar para tener un proyecto único
que nos represente a todos los argentinos y argentinas en este sentido y que nos permita justamente seguir dando esta discusión y este debate de cara a la sociedad. Por eso elegimos el camino del Congreso. Los rectores, por su parte, están trabajando junto con los gremios en un proyecto de ley, también para sumar a este debate. Ya saben que muchos de los diputados y diputadas del Congreso los vamos a acompañar fuertemente en ese proyecto. Yo creo que es fundamental que nosotros podamos dar de cara a la sociedad este debate, y con esto cierro. ¿Por qué es fundamental darlo de cara a la sociedad? Porque en el corto plazo pasa esto que estuvimos charlando, de financiamiento aquí, de financiamiento allá, un docente que se va, un docente que no puedo retener, un no docente que no llega a fin de mes y realmente no puede prestar como es adecuado su trabajo para que la universidad funcione todos los días. Muchos estudiantes que abandonan, ya lo estamos viendo, sobre todo en las universidades del interior. Empezamos a ver a los estudiantes que se vuelven a sus hogares, porque no pueden sostener su vida universitaria. Pero al margen de todo esto, en el mediano y en el largo plazo, con las medidas que este gobierno está tomando, fortaleciendo una economía primarizadora, fortaleciendo la suerte del agro, digo yo, porque el agro tiene esa cuestión, ¿no? Es un poco el azar. Si llueve me va bien, si no llueve me va mal, si hubo más viento, si hubo menos viento, digamos, esperando que el agro tenga suerte, explotando los recursos minerales y por supuesto con los efectos ambientales que ello tiene, y por supuesto todo aquello que tenga que ver con las energías no renovables. Como el gobierno va para ese lado, nosotros en mediano y largo plazo, con el de financiamiento de las universidades, no vamos a tener posibilidad alguna de desarrollar valor agregado en esos sectores, que son importantes para la Argentina, que son centrales para su economía, pero que no generan riqueza genuina que pueda ser distribuida entre toda la sociedad. Por eso digo, me parece que Julia señalaba bien lo de la crisis de sentido. La crisis de sentido no solo va a ser universitaria si este modelo se sigue perpetuando en el tiempo y si no somos capaces de generar como sociedad las reacciones y los anticuerpos necesarios para que esto no nos pase por encima y deje tierra arrasada. Esta crisis de sentido la va a tener el país, porque no va a tener sentido que nuestros chicos vayan a la escuela, que nuestros chicos estudien, que nuestros chicos se preparen, porque no va a haber una economía capaz de receptarlos. Y cuando esa economía sí se ordena, no vamos a tener personas que puedan generar valor agregado y desarrollo y por lo tanto riqueza para distribuir y hacer una sociedad más justa y de iguales en toda la Argentina. Así que Universidad Nacional de Entre Ríos, comunidad universitaria toda, hay que organizarse, hay que visibilizar. Realmente hay que dar este debate de cara a la sociedad argentina, que sin duda nos va a apoyar y acompañar como lo hizo todo el año pasado. Muchísimas gracias.